Buenos días a todos y a todas, bienvenidos a una nueva sesión del curso Introducción a la Edad Media, las Cruzadas. La semana pasada, dentro de esta introducción medieval, ¿verdad?, hablamos del occidente cristiano, de sus bases socioeconómicas y fundamentalmente del modo en el que se organizaban o en el modo en el que nos contaban que se organizaban, y vimos un poco que podía haber de cierto o de ficticio en ese modelo. Todo eso era relevante para poner las bases de lo que va a ser el llamamiento a cruzada y la ideología de Guerra Santa, algo que desarrollaremos, obviamente, en posteriores clases. Pero nos faltaba de introducir a dos importantísimos actores en esta historia cruzada mediterránea, que van a ser las cruzadas. Al vecino cristiano oriental, o sea el Imperio Bizantino, y más hacia Levante, el mundo musulmán. Y digo mundo musulmán porque me sería imposible simplificarlo a un único estado o territorio definido. Por lo tanto, la sesión de hoy va a ser también una sesión intensa, larga, compleja, porque hay muchos aspectos que tratar. Yo he realizado una gran selección, voy a hacer mi mayor esfuerzo por introducir a estos dos actores polifacéticos que en general no comprendemos bien desde Occidente, como es normal, porque nos son más ajenos, porque los hemos estudiado menos. Pues yo, como digo, voy a hacer un esfuerzo por introducir a estos dos mundos. Ya va por delante que voy a tener que generalizar, que posiblemente cometeré equivocaciones que los expertos en la materia podrían discutirme. Y también aviso de que voy a ser más exhaustivo al cubrir lo relativo al mundo bizantino que al mundo musulmán, porque uno debe reconocer sus límites y yo con el mundo musulmán lo único que pretendo es deshacer alguna generalización muy nociva que se nos ha contado sobre ese nacimiento, surgimiento y expansión de la religión islámica y de los pueblos que la profesaron. Pues bien, yo aquí solo quiero desmadejar algunos entuertos que podamos tener para, y además de eso, únicamente ubicar el escenario que vamos a vivir en el siglo XI en Próximo Oriente. ¿Qué está pasando en nuestros territorios? ¿Cuál es la situación de los santos lugares? Como base a poder entender las razones o los pretextos que se van a dar desde el occidente cristiano para convocar un llamamiento sagrado a la peregrinación armada hacia esas tierras santas. Pues bien, esto es lo que vamos a realizar en la siguiente sesión. No, dentro de esa selección que he realizado, no voy a tratar ahora mismo todos los aspectos que me interesan sobre el mundo bizantino y musulmán, sino solo los indispensables para que podamos orientarnos. A lo largo de este curso en ocasiones parecerá que vuelvo a esta clase, porque querré desarrollar algunos aspectos paralelos, ¿no? Uno muy específico que dejaré para más adelante y referido al mundo bizantino es la realidad económica bizantina en su noción más mercantil, la idea del trabajo, del beneficio. Esto lo querré desarrollar más adelante cuando también profundice hacia la recta final del curso sobre el impacto económico y el cambio en las mentalidades productivas que las cruzadas produjeron en el occidente cristiano y concretamente en las ciudades-estado italianas. Ahí volveré a hablaros de otros aspectos que hoy no dará tiempo a cubrir sobre Bizancio. Pues bien, esta es la hoja de ruta, vamos a recorrerla juntos. Comencemos presentando a nuestro primer protagonista de la jornada. El mundo bizantino, los bizantinos, Bizancio. ¿Qué es Bizancio? Bueno, pues siendo muy breves, podríamos decir que Bizancio es el Imperio Romano, o lo que queda de él, o lo que quedó de él, tras esa partición que se había producido en el año 395, momento en el que por necesidades administrativas y militares se divide la administración de este gigantesco imperio mediterráneo en dos mitades hermanas, y luego, un siglo después, la mitad occidental ha desaparecido, ha quedado desintegrada. No, realmente no desaparece, entendedme, toda la estructura romana occidental no desaparece de la noche a la mañana, fruto de un ejercicio de magia, pero sí que queda rápidamente desestructurada.
Esto significa que es el Imperio Romano Oriental el que continúa su andadura, y este es un verbo y una palabra clave para hoy: continuar. El continuismo va a ser la idea central de nuestra introducción de Bizancio. Y por lo tanto, lo primero que podemos matizar es que los bizantinos no se van a llamar a sí mismos bizantinos, sino que se van a seguir considerando los Romaioi, o sea, los romanos. Ellos son los romanos. Su rey o señor, el Basileus, el emperador, es el emperador de los romanos. Pero yo, para no confundirnos, voy a utilizar esta denominación de bizantinos para, insisto, que no se nos pueda ocurrir pensar, cuando yo hable del emperador bizantino, no lo voy a llamar emperador de los romanos para no complicarnos y que penséis en la Roma italiana, ¿de acuerdo? Bien. Los llamaremos, por lo tanto, bizantinos, acudiendo a este término que se impuso más tardíamente para referirse a los romanos orientales y que, bueno, pues se construye etimológicamente partiendo de esa antigua colonia griega, la colonia fundada por el legendario Bizancio, fundada en periodo arcaico. Pero insisto en esto, bizantino es un término posterior que utilizamos. Los bizantinos se llaman a sí mismos romanos o se consideran helenos, ¿no? Porque son los herederos de todo ese legado clásico, y desde el mundo occidental, desde el occidente cristiano, se les van a llamar griegos la mayoría de las veces. Por esta misma regla de 3, los bizantinos van a llamar en general a las gentes de la Europa occidental latinos, ¿vale? Estas van a ser las dos denominaciones que vamos a utilizar. Los latinos los llaman a los bizantinos griegos y los griegos bizantinos llaman a los occidentales latinos. Bueno, aclarada la terminología, sigamos. Otra idea nodal que va a cruzar nuestra clase de hoy en lo que se refiere a comparar Occidente y Oriente en Europa va a ser la idea de que ambas mitades se miran mutuamente desde una visión de superioridad. Unos se ven más refinados y civilizados, los continuadores del Imperio Romano, los bizantinos, y los otros se van a ver más fuertes y más capaces. Profundizando más en Bizancio, vamos a desarrollar que en su seno hay hasta 3 tradiciones mayormente ininterrumpidas, aunque evolucionadas y entremezcladas entre sí. ¿Cuáles son estas 3 tradiciones, estas 3 herencias? Hay elementos de tradición griega clarísimos en el mundo bizantino, los hay también de continuidad romana y, por supuesto, ese barniz común que lo da la religión cristiana. Estas 3 herencias, no me malinterpretéis, también están presentes en Occidente. Pero en Occidente la continuidad, si es que se puede hablar de tal cosa, ha sido mucho más azarosa. La cultura grecorromana ha quedado restringida a núcleos de conocimiento muy limitados y el propio cristianismo occidental afincado en Roma y en las principales ciudades, episcopados, cabeceras de obispos, ha tenido este mundo cristiano que ingeniárselas para abrirse camino y convertir a muchos de los pueblos que han ocupado el territorio que un día estuviera bajo la égida romana. Muchos de estos pueblos de origen germano eran paganos, o si se habían cristianizado, lo habían hecho en muchos casos siguiendo líneas, doctrinas que van a acabar siendo condenadas como heréticas. Pues estoy pensando, por ejemplo, en los visigodos, que nos tocan más de cerca, y su arrianismo. Bueno, volvamos a Bizancio. Vamos a reflexionar un poco cuáles son algunas de esas principales continuidades efectivas con el mundo romano. La primera de ellas tiene que ver con el dominio territorial de lo que se siente como el Imperio Romano Oriental. Desde este punto de vista, Bizancio entiende que ha heredado, como mitad oriental del imperio, unos territorios que van desde el Danubio hasta la actual Libia, al otro lado del Mediterráneo. Incluimos buena parte de los Balcanes, de Grecia y de las islas del Egeo, la actual Turquía, Siria, Palestina y Egipto.
Es un territorio vastísimo, es un territorio históricamente muy rico, es un territorio bien aprovisionado de granos en sus límites, Egipto, el Danubio, y que acaba teniendo plazas avanzadas que llegarían hasta el propio Mar Negro y la península de Crimea. Todos estos son focos de extensión de la cultura bizantina y de la religión cristiana. Por si esto no fuera suficiente, el Imperio Bizantino va a intentar recuperar aquellos territorios que pertenecen, ¿cómo expresarlo?, a su mitad gemela desaparecida. Es lo que conocemos como la Restauratio Imperii, que se va a ensayar en el siglo VI, después, insisto, de que esa mitad occidental haya quedado fragmentada. Pues bien, el mundo bizantino, sintiéndose ahora el único heredero que tira del carro de lo romano, va a intentar, mediante acciones más bien principalmente armadas, volver a recuperar para sí esos territorios romanos y fundamentalmente esos territorios italianos. Esto se va a desarrollar fundamentalmente bajo el reinado de un emperador bizantino muy famoso, Justiniano I, y de unos generales notorios, cuyos nombres tienen bastante resonancia histórica, Belisario y Narsés. Con estos mandos, los bizantinos van a recuperar, como podéis ver en el mapa, territorios de las antiguas provincias romanas en el norte de África, en la parte de Hispania, concretamente una franja pequeña en la zona de la Bética, las islas de Cerdeña, Córcega, también las Baleares. Al otro lado del Adriático tenemos también la parte de Dalmacia, o sea, la actual Croacia, y todo el territorio de Italia y el norte de Italia hasta llegar al comienzo de lo que sería la Galia cisalpina. Algunas de estas reconquistas, vamos a llamarlas así, aguantarían un siglo, pero otras partes se conservarían hasta mucho tiempo después, como es el caso de Italia. Y de Italia vamos a hablar bastante en la sesión de hoy. Pues bien, en términos administrativos y culturales, percibimos también una clara continuidad romana, desde la arquitectura, la herencia más bien clásica de la filosofía griega, el propio idioma. En fin, no tengo tiempo de detenerme en esto, pero desde que se produce en el siglo IV y III antes de la era cristiana la expansión romana y los romanos derrotan a los grandes dinastas helenísticos, a ese mundo griego post Alejandro Magno, Roma queda profundamente helenizada. Y este núcleo griego es obviamente el núcleo de los territorios del Ática, del Peloponeso y de esa nueva Roma que es Constantinopla. Así que no puede sorprender a nadie que el pozo fundamental de la cultura bizantina siga siendo ese universo clásico. Y junto a ello tenemos, de la administración hablaré más a lo largo de esta clase, pero también tenemos las diferentes recopilaciones de constituciones imperiales que se mantienen y se expanden bajo dominio bizantino. Toda una tradición legal romana que pues se ha ido reelaborando desde tiempos de Adriano y que de nuevo bajo el dominio de este emperador que he mencionado ya, Justiniano, van a dar lugar a una recopilación legal extensiva que se conoce como el Corpus Juris Civilis, donde se incluye un texto muy citado en estudios medievales, que es el Digesto, una especie de resumen, recopilación de jurisprudencia romana. Una obra que seguiría siendo ampliada y revisada por posteriores emperadores después de Justiniano y que sobreviviría a la friolera de 900 años de historia hasta la captura de Constantinopla por los turcos otomanos. Nada de esto es conocido, al menos no inicialmente, por el occidente cristiano, donde en todo caso la jurisprudencia romana que sobrevivió a la caída de la mitad occidental del Imperio Romano fue la recopilada por el emperador Teodosio II. Ahí es donde se corta el puente de la ley romana en el mundo occidental. Y que en todo caso tendrá continuidad, es que aquí no quiero profundizar mucho para que no nos perdamos, en algunos
códigos legales mucho más reducidos, mucho más concretos, que son los famosos códigos góticos, ¿no? De nuevo, con los visigodos tendríamos ejemplos, con los francos, etcétera, etcétera. Cuando, en todo caso, por fin esas recopilaciones extensas bizantinas puedan llegar a los territorios occidentales, algo que va a pasar precisamente en el transcurso de nuestros 2 siglos de cruzadas y de nacimiento y extensión de las universidades, serán figuras como las de los papas, los emperadores y en menor medida las de los distintos monarcas con aspiraciones de construir y consolidar dinastías. Serán estos actores los que van a intentar servirse de la ley romana para subrayar su poder, pero de nuevo de un modo selectivo. La Iglesia, con el Papa a la cabeza, van a intentar apoyarse en esa ley canónica romana para subrayar su centralidad, y los monarcas o los emperadores se van a volcar hacia esa dimensión civil. Hay, por tanto, un paréntesis de conocimiento legal, hay, por tanto, una partición de en qué nos vamos a fijar en el mundo occidental. Y nada de esto lo encontramos en el mundo bizantino, donde, como ya he dicho, la tónica es la de la continuación y, en todo caso, la de la reelaboración de un pasado que nunca se ha perdido del todo. Y, por último, dentro de estas ideas introductorias, tenemos la centralidad también, y de nuevo esa idea de continuidad espacial, de la Nueva Roma, de la ciudad de Constantinopla, fundada, como el nombre indica, por este emperador, que se convierte al cristianismo, Constantino. Una ciudad sin parangón en el occidente cristiano, una ciudad que es denominada Basileuosa o reina de las ciudades, megalópolis, la gran ciudad, no era para menos, con una población que rondaba el 500.000 de habitantes. Hay que irse lejos en Oriente hasta Bagdad para encontrar una ciudad aún más grande, insisto, en un ranking mundial de la época habría pocas ciudades que podrían ser tan extensas, salvo que añadamos a la comparación, ¿verdad?, las gigantescas ciudades de la dinastía Tang china al otro lado del continente, con ciudades como Shenzhen o la actual Xi'an, que tiene a 2 millones de habitantes, pero todo esto es poco menos que ciencia ficción en Occidente. No hay comparación posible. El mundo bizantino tiene también otro tejido urbano, tiene otras ciudades relevantes, Alejandría, Antioquía, la propia Jerusalén, ya hablaremos de qué relación tienen entre ellas. Pero todo acaba girando fundamentalmente en torno a esta ciudad de Constantinopla. Y esto es tanto más cierto conforme avanzan los siglos de historia bizantina, porque el imperio bizantino no dejará de perder territorios y al final acabará siendo una especie de macro ciudad-estado, esa capital de Constantinopla, que organizará todo el territorio para aprovisionarse, para armarse, para alimentar su administración civil. Y esta centralidad de la capital, de la ciudad de Constantinopla, como referencia constante de que existe un Estado y un imperio, de nuevo, es algo propio del mundo oriental cristiano, de Bizancio. No lo vamos a encontrar desde la caída de la mitad occidental del Imperio Romano en el occidente cristiano, porque Roma no va a jugar de nuevo este papel. No con esa centralidad que sí que tiene Constantinopla. Ya que hablo de Roma y Constantinopla, quiero ver un poco también cuál es la relación que existe entre estas dos sedes. Porque independientemente de la evolución del propio Imperio Romano y si se parte en dos o si una parte es anulada o repartida entre diversos grupos germanos, las supuestas invasiones, etc., hay una historia desde el desarrollo de la propia iglesia cristiana entre estas dos ciudades que va a ser relevante para entender las relaciones religiosas e institucionales entre estos dos territorios, Roma y Constantinopla. Pues bien, desde fechas tempranas hay un debate sobre cuál debe ser la relación entre estos dos puntos. ¿Son dos ciudades iguales en términos religiosos o existe una jerarquía entre ellas? Bueno, pues depende a quién le preguntemos, ¿verdad? Si nos acercamos a Roma a indagar, veremos que existe una idea de supremacía romana, de supremacía la llamamos petrina. ¿Por qué? Porque Roma tiene en su haber
el hecho de reclamar que San Pedro, ese apóstol que recibió preeminencia por parte de Cristo, terminó sus prédicas y su vida en la ciudad de Roma, donde sería martirizado. Pedro no solo habría muerto en esta ciudad, sino que habría institucionalizado su sucesión como liderazgo apostólico en esta institución que es el papado, que lo continuaría tras su muerte. Así, Roma y los autores prorromanos van a defender estos dos principios, la primacía petrina y la primacía papal. Y con todo eso van a justificar la centralidad de la ciudad de Roma. Siga Roma perteneciendo o no a un imperio romano dividido, fragmentado. En cambio, desde el mundo bizantino y especialmente después de ese traumático siglo V, se mantiene y se desarrolla otra teoría de reparto de la autoridad religiosa. Frente al supremacismo romano se habla de la pentarquía o los 5 poderes. ¿Qué quiere decir esto? Pues dentro de ese planteamiento de continuidad, lo que Constantinopla plantea es que dentro de ese imperio romano cristiano, él ya se dividió el territorio en diversos patriarcados. ¿Y qué son estos patriarcados? Pues diríamos que son determinadas ciudades relevantes, sus obispos van a tener una especie de centralidad metropolitana. Pues va a haber un obispo en Jerusalén, en Antioquía y en Alejandría, que van a tener autoridad sobre todos los episcopados de alrededor. Y de esta manera se subdivide ese gran imperio cristiano romano en 5 áreas, diríamos, de administración eclesiástica: Roma, Constantinopla y las 3 ciudades que he mencionado. Y la relación entre estas 5 sedes sería mayormente igualitaria. Por supuesto, esta es una separación más ideal que real, porque luego a la hora de la verdad, distintas de estas sedes se van a enfrentar. Alejandría tendrá conflictos, por ejemplo, con Constantinopla, y otros de los territorios, Alejandría, Jerusalén y Antioquía, enseguida van a quedar fuera del control cristiano, porque va a haber diversas invasiones de los persas en el siglo VII, y también muy pronto invasiones de los clanes árabes y de los musulmanes. Pero en definitiva, lo que intento transmitir, espero estar haciéndolo bien, es que hay 2 maneras muy distintas de concebir la dirección de los asuntos de la Iglesia. Desde Roma, tanto se insiste en esta supremacía papal que nos encontramos con un papa dispuesto a pontificar, es decir, a imponer su autoridad sobre el resto de la curia religiosa y de los príncipes medievales. Hay un proyecto universalista que nunca abandona Roma. Luego explicaremos también por qué. Un poco aquello de dime de qué presumes y te diré de qué careces. Veremos en qué situación se encuentra Roma como entidad material, como ciudad que aspira a mantener su autonomía, y entenderemos mejor por qué esa predilección por llamar al orden al resto de la cristiandad en torno a sí. En cambio, en el otro lado, Bizancio, de una manera algo más relajada, plantea lo que conocemos como una tradición conciliarista, en la que se convocan a los distintos obispos y se debate, no pontificando una figura, sino discutiendo los textos sagrados, los textos originales cristianos. Resumiendo mucho, que me gusta mucho resumir, porque entiendo que estos temas son muy complejos. Lo que estamos confrontando son diversas opciones de jerarquía y de mando, y donde en Roma defienden una postura más autocrática que beneficia a los romanos, desde este mundo bizantino se plantea dentro de la institución eclesiástica un funcionamiento más bien colegiado. E insisto, a estas disquisiciones teóricas se les puede añadir una explicación, un trasfondo histórico que justifica por qué Roma, durante la mayor parte de la Edad Media, cuando ha dejado de ser esa cabecera de la mitad occidental del Imperio Romano, vive una situación de cierta angustia. Porque donde ese patriarca que vive en el Imperio Bizantino, en Constantinopla, lo mismo que el emperador, el Basileus griego, siguen manteniendo la idea y en ocasiones la ficción de un imperio con unas fronteras cada vez más reducidas
pero un gran territorio, grandes ejércitos. En definitiva, no sucede todos los días que los enemigos de Bizancio atacan su capital. Pero es que Roma, desde ese siglo V, estaba a merced de casi cualquiera. Esos papas en ocasiones solo tienen que asomarse a las murallas de su ciudad para ver a diversos invasores o a diversos pueblos, cristianos o no, que pueden amenazar, que pueden influenciar de una manera muy directa, muy física, sus decisiones y su autoridad. Y esta dimensión que explico se traduce en la propia historia de la península italiana y los constantes conflictos que va a haber en torno a la ciudad de Roma, que conocemos como las guerras góticas. Son una serie de enfrentamientos entre las poblaciones que diríamos que son autóctonas romanas, occidentales, los parientes orientales, o sea, los bizantinos, que como he dicho antes, dentro de esa idea de restauración, van a intentar mantener esa autoridad romana en el territorio, y diferentes pueblos germánicos que han ido descendiendo, algunos mucho tiempo atrás, y algunos estando ya profundamente romanizados también. Pues bien, lo que había pasado, y aquí voy a resumir mucho en los territorios italianos, es que ya con anterioridad a esos proyectos de conquista de Justiniano y sus generales, hay un emperador bizantino, que se llama Zenón, que pues llega a una serie de acuerdos con un rey ostrogodo, que se llama Teodorico, que se intitulará como Teodorico el Grande, que tiene la misión de recuperar la península italiana de los territorios de Roma de las manos de Odoacro. ¿Quién es Odoacro? Pues bueno, Odoacro es un general érulo que en ese año de 476 había depuesto al último emperador romano occidental, Rómulo Augusto. Pues bien, este Teodorico, este rey ostrogodo, derrota al tal Odoacro y se establece en Rávena, que Rávena, lo tenéis ahí en el mapa, es, desde comienzos del siglo V, la nueva capital del Imperio Romano Occidental. Fijaros, sí, la situación de Roma había cambiado, que la capitalidad en ese último siglo se había desplazado bastantes kilómetros hacia el norte. Pues bien, ese Teodorico, como tantos y tantos reyes germánicos que en determinado momento habían llegado a acuerdos con estas gentes del Mediterráneo, acaba haciendo al final un poco lo que le parece, crea su propio reinado, es además manifiestamente arriano, es un cristiano arriano, y en definitiva cuando llegue a la corte bizantina Justiniano, pues aprovechará esta diferencia para atacar el reino de Teodorico y reintegrar los territorios italianos dentro de los dominios imperiales bizantinos. Cuando logre esto, creará este término que aparece en pantalla, el exarcado, o sea, es el gobierno ajeno, fuera del imperio bizantino, de Rávena. Pero esto tampoco durará mucho tiempo, porque tras la muerte de Justiniano se perderán la mayor parte de los territorios. Se perderán ante este otro pueblo, de los lombardos, que como veis en color azul se extenderán por la mayor parte de la península y quedará esa pequeña franja de terreno que conecta Rávena con Roma, que durará hasta el año 751. Y otro actor muy interesante que toma forma durante estos siglos y que no quiero dejar de mencionar por la importancia que tendrá a lo largo de nuestro curso es la propia Venecia. Históricamente, Venecia se ubicaba en un territorio próximo, pero ojo, no del todo coincidente con la actual Venecia. Era una zona de difícil acceso por las marismas, por estar configurada poco menos que en islotes, que había conocido diversos pobladores, pero que ahora emerge como una especie de puesto avanzado bajo supervisión bizantina y muy bien conectado por mar con esa ciudad, esa capital de Rávena. Los venecianos en el siglo VIII se rebelarán, aprovechando el contexto del conflicto iconoclasta, algo que todavía tenemos que explicar que va a suceder en la mitad bizantina, y pues en esta rebelión llegarán a dar muerte al exarca bizantino, o sea, al gobernador bizantino, y elegirán a su propio dignatario, a su propio magistrado soberano, que será el primer dux veneciano o dogo, como lo conocemos. Luego normalizarán de nuevo sus relaciones con Bizancio. Entonces, insisto, este territorio, esta especie de ciudad protegida, en ocasiones rebelde, de cara a los bizantinos, desde fechas tempranas se convertirá en un muy importante agente comercial mediterráneo que ofrecerá muchísimos servicios especializados al propio mundo bizantino.
Pero también en ocasiones algo que va a caracterizar a Venecia desde fechas tempranas es que va a ir por libre. Pues por ejemplo, va a participar en el gran mercado árabe de esclavos mediterráneo, contraviniendo las preferencias y las órdenes dadas tanto por el Papa como por el emperador y el patriarca de Constantinopla. Pero eso no significará que los venecianos no sigan estando al servicio, concretamente, de sus socios y protectores bizantinos. Y de hecho les ofrecerán una serie de servicios parecidos a los que los venecianos van a ampliar, van a ofrecer al resto de potencias occidentales cristianas en el transcurso de las cruzadas. ¿Qué servicios? Pues cubrirán el transporte de tropas y de materiales, construirán escuadras armadas, galeras, barcos de guerra. Ya, insisto, durante una etapa para permitir a los bizantinos que mantengan su dominio sobre Italia y posteriormente para permitir a los francos, a los distintos cruzados, que puedan viajar a esta Tierra Santa. Los venecianos, además, pues casarán a su aristocracia con distintas mujeres o princesas bizantinas. Y también establecerán este tipo de relaciones con otros actores privilegiados del occidente cristiano. Los francos, en la época de Carlomagno, los otónidas, continuadores de esa idea imperial, incluso con los propios rusos. O sea que Venecia es una ciudad-estado cuya extensión geográfica no hace justicia a la importancia estratégica, comercial, diplomática que va a acabar desarrollando. Pero por ahora quiero dejar aparcada aquí a Venecia, que ya volveremos a hablar largo y extenso sobre ella. Volvamos a discutir otros aspectos, otras características del mundo bizantino para que así lo podamos entender mejor. Bien, ¿cómo hemos entendido generalmente a Bizancio? Pues desde nuestra centralidad occidental lo hemos entendido a partir de la comparación. Hemos explicado cómo se funcionaba aquí, es decir, en el occidente cristiano en la Edad Media, o sea, es en nuestra clase anterior, y hemos comparado al mundo bizantino con esa clase anterior, y así se ven bien las diferencias. Problema, que tendemos en las comparaciones, y esto nos pasa también con el mundo musulmán, a acentuar extraordinariamente las diferencias hasta exagerarlas, para que sean mucho más comprensivas. ¿Qué estoy queriendo decir? ¿Qué ejemplo puedo dar? Pues bueno, aquí os pongo en pantalla el primero. Hablamos en la sesión anterior del conflicto entre papado e imperio, las tensiones que existían entre ese ordo bellator y ese ordo orator. Frente a esta idea casi de permanente tensión en el mundo occidental y atlántico entre emperadores, papas, reyes, obispos y demás, parece que se nos presenta que esa cabeza del patriarcado de Constantinopla, que es el patriarca, y esa cabeza del mando civil y militar, por definirlo de alguna manera, que es el emperador bizantino o el Basileus, pues se nos presentan a veces como dos figuras armoniosas que tienden a cooperar, que se entienden, que funcionan desde la misma ciudad, una especie de modelo idílico, armonioso. Bizancio sería lo que no es el occidente cristiano. Bueno, pues esto es una exageración. Si repasamos la historia bizantina con atención, vemos que hay muchísimos momentos en los que emperadores bizantinos y patriarcas no están bien avenidos. Hay deposiciones de patriarcas o sustituciones realizadas por emperadores que colocan a familiares propios o a monjes adictos en estas figuras, en estas posiciones eclesiásticas. En ocasiones, los emperadores bizantinos no se entienden bien con los patriarcas porque los patriarcas no apoyan acciones que ellos emprenden, como por ejemplo divorciarse e intentar casarse, por ejemplo, por cuarta vez, que es algo que hace un Basileus, un emperador bizantino, Leo VI, en el año 907. Y como el patriarca de Constantinopla no le da la gana de apoyar esta decisión, el Basileus lo que hace es acudir al Papa de Roma para buscar ese apoyo. A veces sucede al revés, son los patriarcas los que buscan el apoyo de su socio romano para enfrentarse a ese emperador bizantino. Vamos a ver más ejemplos a lo largo de esta clase, pero lo que os quiero decir es que no nos creamos las simplificaciones, aunque sean cómodas, aunque sean atractivas. Sí que sería justo reconocer, en todo caso, que el modelo bizantino, fruto de ese continuismo romano que he dicho que iba a ser esencial para la clase de hoy, mantiene al menos una idea de división de áreas de influencia entre unas esferas y otras. Aunque hay constantes intromisiones, momentos de conflicto, claro que sí.
Pero esto es algo que pasaba ya desde el siglo IV, cuando el emperador Constantino se convierte y le siguen élites romanas que se convierten al cristianismo. Hay un conflicto entre este emperador romano con el resto de obispos, porque acude a los concilios religiosos que se desarrollan en Nicea, etcétera, e intenta imponer su voz. Y pisar el terreno del otro pues es algo que nunca se pierde del todo. Pero el ejemplo más claro que tenemos de que en el entorno bizantino es más nítida la idea de que existen esas dos esferas, que hay una iglesia que sanciona la autoridad de un emperador y un emperador que dirige los asuntos del imperio, pues la confirmación que tenemos de que esta diferenciación la tienen un poquito más clara en Bizancio es que los bizantinos, cuando conocen la manera de funcionar de los occidentales, se quedan absolutamente extrañados. Cuando lleguen los cruzados no van a entender. ¿Quién dirige a estos cruzados? ¿Los reyes o los papas? ¿Hasta dónde llega la autoridad de cada uno? Y quizá aún más importante, ¿quién lucha? ¿Los bellatores o también los oratores? Lo vamos a tener ocasión de verlo. Los bizantinos no son ajenos al concepto de guerra justa en términos religiosos. Pero su ejército estatal, que es un ejército de conscriptos, o las arengas de los militares bizantinos, de los generales, con el emperador incluido, se bastan y se sobran para añadir el componente de celo religioso en las batallas que están por librar. Los patriarcas, los sacerdotes y los monjes bizantinos pueden dedicarse la mayor parte del tiempo a otras cosas. Tampoco se va a producir en Bizancio la creación de órdenes militares, como sí que va a suceder en Tierra Santa por inspiración del propio papado romano. Y en definitiva no se van a dar otros fenómenos que son característicos de la plena Edad Media occidental, como pueden ser la proliferación de universidades, la evolución del concepto de herejía, la formalización de una inquisición asociada al papado. Y no se van, como digo, a desarrollar estas nociones en el mundo bizantino, porque ese imperio romano oriental había mantenido una continuidad militar, religiosa y cultural que hizo menos necesario que se dieran esta especie de redescubrimientos o innovaciones que sí que se dan en el suelo occidental, donde ha quedado más confundido todo. Han quedado más confundidas las áreas de influencia de cada actor. Así que, por concluir un poco este apartado, que sé que es un poco abstracto, yo lo resumiría con que hay un poquito más de adecuación al esquema orator-bellator en el mundo bizantino que en el occidental. Posiblemente estoy simplificando un poco, pero creo que ha quedado matizado. Sigue siendo un ideal, pero es un ideal más acorde a la realidad que en esa otra mitad occidental. Otra diferencia importante podría ser la diferencia entre el papel de lo fáctico y de lo teórico y del peso del derecho en ambos mundos. Esto lo vamos a explicar. Aunque el occidente que emerge en ese siglo XI que hemos descrito pretende reconstruir algo parecido a un sistema legal, a un sistema representativo y fiscal, lo cierto es que el trato entre los grupos de poder sigue dependiendo, como ya desarrollamos, de muchos elementos de negociación directa e incluso violenta. Escaramuzas, correrías, alianzas totalmente transitorias, matrimonios de conveniencia. Pues bien, frente a esto, el mundo bizantino tiene un sistema de funcionamiento interno mejor estructurado, es mucho menos ficticio que el occidental, y los distintos grupos de poder pueden perseguir sus intereses, y esto es lo relevante, lo subrayo, pueden perseguir sus intereses y buscar un engrandecimiento sin hacer peligrar al propio sistema. Hay un ejército establecido con una oficialidad. Eso no existe en Occidente. Hay un sistema de corte administrativo funcionarial, entre comillas, de aristocracias civiles que está establecido con el que se puede hacer carrera. Eso no termina de existir en Occidente. Y, más importante aún, Bizancio está de sobra acostumbrado a tratar con otros poderes y otros pueblos, sin importar tanto su procedencia, su etnia o su religión. El sistema diplomático bizantino es todoterreno en comparación al occidental. Los europeos cristianos se dedican a depredarse entre sí, a atacar al diferente,
gran parte de sus rentas durante mucho tiempo las van a extraer de pagos que son realizados como puros sobornos o extorsiones. Eso pasa aquí en la península. Los musulmanes andalusíes se dedican a pagar parias constantemente a los cristianos para que se les deje vivir. El mundo bizantino, como el mundo musulmán, hacen algo muy diferente al occidente cristiano, y es que demuestran que son capaces de entenderse con otros y atraerlos hacia su cultura y su religión. Así, los bizantinos pueden helenizar a sus vecinos y los árabes, luego hablaremos de ellos, pueden islamizar a sus vecinos. Durante mucho tiempo, los europeos occidentales ni van a saber que son capaces ni se van a preocupar mucho de atraer a esos vecinos, ya sean sajones o paganos en el norte, musulmanes en la península, etcétera, etcétera, sino que se van a relacionar de una manera muchísimo más frontal, más violenta. Pero claro, es que tanto Bizancio como ese mundo islámico que se va a conformar en Próximo Oriente están en la encrucijada euroasiática. Y Occidente no. Occidente es mucho más ajeno, está mucho más alejado de ese cruce de caminos. Ha olvidado que existe un mundo muchísimo más rico y muchísimo más grande, y es algo que va a tener que redescubrir. Y esto nos conecta de lleno con la construcción de un prejuicio muy fuerte en el mundo occidental cristiano con respecto a sus vecinos orientales. Y es que estos occidentales van a malinterpretar constantemente el comportamiento bizantino, que es un comportamiento más flexible, más permeable a la diferencia, algo más integrador, pues lo van a malinterpretar desde Occidente como una muestra de debilidad y casi de falta de carácter. Es un prejuicio orientalista que, irónicamente, vamos a ver que en el futuro se va a reproducir de nuevo. Cuando se desarrollen las cruzadas y muchos de estos francos, de estos alemanes, de estos ingleses, si me permitís utilizar estos términos, se establezcan en Próximo Oriente, en lo que serán estados cruzados, pues en muy poquito tiempo dejarán de ser vistos como iguales por parte de sus congéneres en Occidente. Tenemos un ejemplo precioso, muy significativo, por ejemplo, la impresión que van a causar muchas de esas princesas bizantinas que son enviadas en matrimonio bien a Italia, a la ciudad de Venecia, o bien a las cortes otónidas, a las cortes alemanas imperiales de ese Sacro Imperio. Os pongo algunos ejemplos. A finales del siglo X se produce una unión matrimonial entre ambas casas imperiales, la bizantina y la otónida. Los bizantinos aportan a una novia, que es la princesa llamada Teófano Escleraina, y por la parte otónida está el novio, el emperador, que será Otón II. Pues bien, la princesa bizantina con todo su séquito se desplazan a Roma para la boda, la celebración, y su lujo y la ostentación de la que hacen galas asombran o incluso desagradan a los observadores occidentales. Una anécdota que se repite es que, por ejemplo, Teófano, esta princesa, utiliza un artilugio muy curioso para comer que deja patidufosos a los italianos. Está utilizando un tenedor. Esta anécdota se va a repetir. Y pocos años después, una aristócrata bizantina hace la misma exhibición en Venecia. Esta aristócrata se llama María Agriropaulina y se casa con el hijo del dogo de Venecia, Giovanni Orseolo, en el año 1004. Y vuelve a aparecer con un tenedor, y hace que un cardenal benedictino que está por ahí, Pedro Damián, deje por escrito lo siguiente. Nos cuenta, esta mujer no tocó su comida con las manos, sino que cuando sus eunucos la hubieran cortado en pequeñas porciones, ella se las llevó a la boca, utilizando con gran delicadeza un utensilio de oro que terminaba en 2 protuberancias. Aquí hay una gran ironía. Y es que el tenedor había sido un utensilio de uso relativamente frecuente entre la aristocracia romana antigua, y con el paso del tiempo se convertirá en el último grito de la moda cortesana medieval occidental. Pero durante este tiempo, donde la mitad occidental atlántica es más ruda, es más montañesa, vamos a decirlo así, pues las maneras, incluso los modales en la mesa, bizantinos van a describirse como extravagantes, antihigiénicos y sobre todo muy poco varoniles.
Y en esta línea se critican el uso, la pasión oriental por los perfumes, la vestimenta, la gastronomía. En la corte germánica se va a acusar a Teófano de llevar modas que se entienden como inútiles, decoraciones superfluas, muchas joyas. Se critican las vestimentas largas de los hombres bizantinos, en vez de que se lleven pantalones occidentales. Hay de nuevo ironías aquí. En el mundo romano antiguo, el hecho de que los pueblos germanos utilizasen pantalones era algo que se entendía como algo bárbaro, incluso como algo afeminado. Y ahora han girado las tornas. Pero insisto, se critica todo, el uso excesivo de ajo, cebolla, puerro, la existencia de eunucos, el hecho en general de que esa masculinidad bizantina parece demasiado afeminada, demasiado acompañada de florituras, de lujo, de ostentación. Es como si los observadores occidentales no llegasen a entender cómo un poder tan sutil, tan delicado, tan refinado, podía seguir manteniendo un imperio como el que mantenía. Claro, lo que aquí muchos de estos observadores no logran ver o no quieren ver es que debajo de toda esa floritura, en el imperio bizantino encuentras una fuerza tremenda de sus ejércitos, de su fiscalidad y de esa continuidad romana a prueba de fuego. El imperio bizantino nunca ha sido conquistado, por algo será. Pero esto los europeos occidentales lo van a tener que descubrir por sus propios medios. Bien, otra idea importante que se suele ofrecer sobre Bizancio es que en su dilatada historia, pues sirvió para detener determinadas invasiones procedentes de Oriente. Esto, como casi todo lo que digo, podría ser muy discutible, porque hay momentos en los que el imperio bizantino precisamente había facilitado que algunos pueblos procedentes del centro de Asia, como los hunos, prosiguieran en su avance hacia la mitad occidental del Imperio Romano. Pero bueno, dentro del marco cronológico de la Edad Media, dentro del marco cronológico que nos ocupa, pues es cierto que el Imperio Bizantino, por su localización geográfica, bloquea la expansión de otros imperios próximo orientales, como puede ser el de los persas sasánidas, que no aparecen en pantalla, o el del naciente mundo islámico. Por supuesto, los bizantinos ejercen de muro allí donde pueden ejercerlo. No van a ejercer este muro, como bien sabemos nosotros, en la península, donde habrá una penetración de clanes árabes y norteafricanos diferenciada. Pero bueno, en cualquier caso, el mundo bizantino, como digo, va a recibir a estos invasores árabes entre los siglos VII y VIII, aunque la conflictividad con estos nuevos vecinos se va a extender hasta la época de nuestras cruzadas, claro. Para detener las diferentes oleadas que va a recibir, el Imperio Bizantino reorganizará su territorio fronterizo, creará nuevas circunscripciones militares y realizará una serie de cambios en los que yo no voy a entrar, pero que básicamente buscan disponer de una amplia población de colonos campesinos armados. Tener una base de cultivadores que haga producir a la tierra y que también la pueda defender. Y en esta época, pues van a ganar bastante peso, bastante influencia los generales, los cargos militares, que son más necesarios que nunca para mantener esa integridad de los grandes territorios del territorio bizantino que alimentan a ese ejército, a esa corte y a esa ciudad de Constantinopla. Constantinopla es muy demandante y necesita todos esos territorios anatolios que aparecen en la península y todos esos territorios griegos. Pero esas reorganizaciones no van a ser suficientes. Y a comienzos del siglo VIII, lo cierto es que Constantinopla va a ser puesta en jaque, va a ser asediada en el año 717. Y van a pasar muchos acontecimientos, como la erupción en el mar Egeo de la isla de Santorini 10 años después, que, bueno, pues van a hacer que el entorno cortesano del emperador en aquel momento, Leo III, sienta que el imperio está en peligro y que hay una serie de presagios que parecen evidenciar, que parecen demostrar, bueno, pues que Dios ha desatado su ira contra este imperio romano oriental. Se ha cometido algún tipo de falta y el castigo son, entre otras cosas, esas invasiones árabes. Esto va a conducir a lo que conocemos como el problema de los iconos y el conflicto iconoclasta. ¿Qué son estos iconos? ¿Qué son estas imágenes? Pues todo ese conjunto de representaciones, que son mucho más que obras artísticas, todas esas efigies, esas esculturas, esos iconos en definitiva,
que habían ido desarrollando en este mundo oriental cristiano una religiosidad popular efervesciente, donde gran parte de ese pueblo bizantino, de esas gentes comunes, se relacionaban con los iconos de un modo que hacía levantar críticas entre la iglesia oriental. Estas personas que oran, que hacen peticiones, que casi practican poco menos que magia frente a estos iconos, están entendiendo que esas efigies son representaciones simbólicas abstractas de la divinidad o están poco menos que cayendo en la idolatría. Pues bien, se va desarrollando una hipótesis, poco a poco va tomando forma, de que Dios está castigando esta impiedad, la impiedad de los pueblos que se han alejado de los mandamientos esenciales, como aquel mandamiento que ya sostuviera Moisés, de que pues, no había que adorar a los ídolos, porque hay un único Dios. Y esta impresión, esta noción, va a generar una tremenda conflictividad en el seno del mundo bizantino, insisto, motivada por esta incertidumbre que han causado esas invasiones árabes que parece que son imparables. Y esto genera una incertidumbre existencial, de nuevo influenciada por esa manera de mirar de los musulmanes a los propios iconos. Ya sabéis que en el mundo islámico, salvo contadas excepciones, en líneas generales no se consiente esa representación antropomórfica de la imagen humana. Pues bien, esto va a afectar al mundo bizantino y se va a producir una división religiosa entre una serie de grupos que llamaríamos iconófilos, que defienden el uso de esos iconos, el propio patriarca de Constantinopla y pues numerosos monasterios, que es que además se benefician económicamente de una manera tremenda porque pues reciben donaciones, reciben peregrinaciones y frente a estos interesados tendremos al propio emperador y algunos de los obispos defendiendo que hay que tomar cartas en el asunto y destruir a estos iconos, estas imágenes y castigar a las personas que los defienden. Es lo que significa esta palabra, ser un iconoclasta, pues es eso, es ser un destructor de imágenes. El pueblo llano se ha magnificado durante mucho tiempo la idea de ese fervor religioso. Se nos ha contado que tomó partido de manera masiva por el emperador y por la defensa de estas imágenes. Lo cierto es que cuesta establecer una generalización, hubo de todo. El conflicto llegó más allá de los límites del Imperio Bizantino y produjo que la propia cristiandad mediterránea se posicionara. Roma fue contraria a ese movimiento iconoclasta, mientras que los teólogos de Carlomagno pues, no tuvieron muy claro qué había que hacer. Los emperadores bizantinos, lo cierto es que se aprovecharon de este movimiento para tratar de asentar su poder. Y en cualquier caso, se desataron. Ya veis, aquí corro mucho, quiero hacer un repaso muy superficial, porque si no nos perderemos. Pero el caso es que el conflicto iconoclasta, inauguró un tipo también de violencia religiosa que llegó al martirio muy fuerte. Con lo cual hay también notas de incertidumbre escatológica, apocalíptica y de violencia religiosa en el mundo bizantino muy fuertes. Y una vez vaya pasando esta efusividad iconoclasta, pues entre los siglos VII y VIII se irán conformando de manera embrionaria esos tres grandes bloques que van a protagonizar nuestro curso. Un imperio bizantino cada vez más reducido territorialmente y a la defensiva, un occidente cristiano que todavía está un poco sumergido en esa confusión, en esa desunión poscaída de la mitad occidental romana, y un mundo árabe que se expande exitosamente. Y cada uno de esos bloques pues, va a tener, como es lógico, una evolución en los siglos IX y X. En el occidente cristiano va a ir cobrando una mínima noción de comunidad de propósito a partir de esos proyectos imperiales y de esas supremacías papales que discuten pero también acuerdan. En Oriente, los bizantinos y los musulmanes van a normalizar poco a poco sus relaciones. Y por eso digo que el Islam va a ser un vecino más, como lo ha sido antes, pues, el mundo persa para los bizantinos. Estos mismos bizantinos también van a ir reintegrando territorios que inicialmente habían perdido ante los invasores, como Creta, como Antioquía y territorios en Armenia. Habrá sucesivos enfrentamientos, guerras, conflictos en el mar, pero también contactos diplomáticos, treguas e incluso matrimonios. Y lo que esto supone es que cuando llega al siglo XI, Bizancio conoce mucho mejor al mundo islámico que su vecino occidental,
que prácticamente, con excepción de los territorios de Sicilia o la península, pues no saben nada sobre los musulmanes. Pues bien, una vez introducidos estos actores árabes, quiero que nos familiaricemos con otro pueblo, con otro grupo humano que va a jugar un papel también en nuestras cruzadas. Y estos son otros invasores, solo que en vez de proceder de los territorios de Arabia, proceden del norte, de los territorios escandinavos. Los normandos, por resumir mucho, diríamos que son descendientes de los invasores vikingos. Han ido esparciéndose por las costas medievales europeas y han ido influyendo han ido influyendo el desarrollo histórico, quiero decir, de territorios como el Reino de Francia, por eso hay una región hoy que se llama Normandía. Han ido influenciando también el desarrollo del reino de Inglaterra, que por eso va a haber también una dinastía y una época que se llama anglo-normanda. En fin, han ido teniendo un papel muy importante en la configuración de los reinos medievales. Básicamente el papel que han tenido, insisto, es el de llegar a un sitio, invadirlo, saquear, conquistar y luego establecer alianzas y fundar dinastías. Y esto es lo que me interesa, que los normandos en determinado momento van a llegar también a Italia. Van a llegar en el siglo XI. Esta Italia, que, recapitulo, había estado moviéndose entre manos bizantinas, entre distintos grupos de origen germánico, estos lombardos, etcétera, etcétera. Habían llegado también los musulmanes, en este caso musulmanes tunecinos, que habían cruzado el mar y habían conquistado los territorios de Sicilia. Pues bien, por si no hubiera ya suficientes actores, bizantinos, lombardos, aglavíes, que son estos tunecinos, y los propios romanos autóctonos, pues ahora van a llegar estos normandos. Son mercenarios y van a luchar como buenos mercenarios al lado de unos o de otros, hasta que vean que ellos mismos pueden asentarse y generar sus propios linajes en la forma de condados. Aprovecho para insistir de nuevo, que lo podáis valorar en toda su extensión, qué diferente es la historia de Roma y la de Constantinopla. Qué intranquilidad para esta primera, para este territorio y esta ciudad, que siempre está dentro del rango de amenaza de unos pueblos o de otros. Qué deseo hay por parte de ese territorio romano de construir una cierta autonomía, un espacio propio. Esto es algo que van a hacer a través de sus alianzas con los francos. Tenemos el reinado de Pipino, la famosa falsificación de una nación de Constantino, por una serie de cosas en las que yo no puedo entrar ahora, pero que van a dar pie a que existan los estados papales, que son prácticamente esa franja de color naranja que tenemos en la pantalla. Pero estos estados papales van a estar constantemente amenazados, pues por esos vecinos que vienen y van. Pues bien, nos vamos a ir hacia el año 1054, que es el que me interesa ahora, que es otro de estos momentos en los que la Roma papal está en peligro, porque el Papa ha sido capturado por estos normandos, que aparecen ahora en pantalla, dirigidos por este señor, Roberto Guiscardo, que pues, se han establecido en el territorio e intentan también dirigirlo. ¿Qué va a hacer la curia romana? ¿Quién va a pedir ayuda? Bueno, pues en este caso va a acudir a pedir ayuda a esos bizantinos. Un cardenal, como legado papal, se va a subir a un barco y va a navegar hacia Constantinopla. La comunicación vía mar entre Constantinopla y Roma es el medio efectivo de contacto entre estas dos sedes. Pensad que los puertos son los aeropuertos de la época. Así que bueno, pues como digo, este legado papal se sube al avión medieval, que es un barco, y acude a Constantinopla. Pero la situación en Constantinopla es curiosa, porque en ese año de 1054 hay un patriarca en la ciudad que se llama Miguel Cerulario, que ha protagonizado una serie de declaraciones y ha tomado una serie de medidas hostiles contra la Iglesia occidental, contra la Iglesia romana. Ha criticado diversos aspectos de la liturgia, del ritual romano, en la Eucaristía, se ha apoderado de aquellas iglesias en suelo griego que no sigan el rito oriental y ha expulsado a todos los monjes leales a Roma. Pues bien, en esto que llega el legado papal, el cardenal enviado por el Papa León IX para pedir una ayuda. Pero como el clima en Constantinopla no es el mejor, este cardenal va a chocar, va a ofender al patriarca de Constantinopla, a Miguel Cerulario, puesto que, bueno, pues no va a querer reconocerlo como tal, va a dudar de su nombramiento. Y a lo que voy, muy pronto, ambos personajes, cardenal y patriarca, van a acabar excomulgándose mutuamente. Esto sucede en el año 1054, un año que pasa a la historia como la fecha de separación entre las iglesias de Occidente y de Oriente.
la encrucijada en la que dividen caminos, parten peras, la Iglesia Occidental Católica y la Iglesia Oriental Ortodoxa. Un acontecimiento que parece especialmente relevante, máxime si consideramos que supone una división que se ha mantenido hasta la actualidad. Sin embargo, la contundencia de esta separación del gran cisma del año 54, pues bueno, debe ser un poco matizada. Para empezar, porque a efectos prácticos ambas iglesias ya se encontraban separadas hasta entonces. Quiero decir, más allá del intercambio de peregrinos, de mercenarios y de mercaderes, no había tanta gente que viajara o mantuviera un entendimiento entre Roma y Constantinopla. Se había perdido mucho contacto. Ya no se conocían bien. Eran dos mundos alejados. Y por otro lado, lo que justifica la separación de este año de 1054, más allá de esos encontronazos puntuales, no hay un fondo, diríamos, tremendo de canon cristiano. No es que sean dos iglesias totalmente separadas que ahora formalizan esa desunión, sino que hay diversas, pues diríamos, disparidades en la liturgia, en el rito. Si, por ejemplo, en el oeste se utiliza el panácimo sin levadura, la hostia, que representa al pueblo de Israel, mientras que en Oriente se utiliza un pan levado que representa el Espíritu Santo. Pues muy bien, es una diferencia gigantesca, ¿verdad? Hay otras disparidades, el celibato, que se practica entre el sacerdocio latino occidental, pero no en Bizancio. Algunas cuestiones sobre qué días se debe ayunar y qué días no. Otras diferencias doctrinales nacen por una diferencia en las traducciones. Pensemos que en el Imperio Bizantino la doctrina cristiana había seguido desarrollándose, discutiéndose en concilios, con una masa de obispos y de personas eclesiásticas muy formadas, muy leídas, que manejan muchos textos, muchas traducciones, y todo esto pues no llega o llega tarde y mal a Occidente. Entonces, hay un pasaje concreto en estas escrituras, establecido en el siglo IV, lo que se conoce como el Credo de Nicea, donde la Iglesia griega considera que el Espíritu Santo procede del Padre. Y en la versión latina, que es la que se extiende en Occidente, se añade una palabra que, lejos de clarificar este aspecto oscuro de la fe, lo complica todo. Añaden lo que se conoce como la cláusula del filioque, o sea, en latín significaría esto, y del Hijo. Este, si lo pensáis, no deja de ser uno de tantos conflictos, roces, desviacionismos religiosos, base de herejías, que se van a construir en torno al concepto de Trinidad cristiana. Así que aunque es un aspecto importante, pues tampoco es un aspecto capital. Quizá la diferencia más grande no es nueva, sino que sigue rozando esa tensión ya desde antiguo que generaba el proyecto universalista de Roma. El hecho de que la Iglesia latina seguía argumentando que era el Papa de Roma el que tenía que tener control sobre toda la Iglesia cristiana, mientras que la Iglesia oriental defendía ese modo de reparto de la comunidad de creyentes en distintos patriarcados autónomos y en todo caso conjuntados en esos concilios o en esas reuniones catecúmenas. El cisma, en definitiva, no es un hecho tan dramático como pueda parecer. Se va a vivir como reversible en diversos momentos porque va a haber negociaciones. Pensemos que las propias cruzadas en parte nacen porque se solicita ayuda militar desde Oriente a Occidente, incluso a veces desde la propia Iglesia. El hecho de que estas dos mitades se hayan excomulgado, eso representa que se sienten como participantes dentro de un mismo techo teológico y, en definitiva, pues en muchos casos se va a ensayar esta idea de reintegrar las dos iglesias. A veces las cruzadas se presentan como una posibilidad para esta reintegración. En cualquier caso, pues esa reintegración no se va a llevar a cabo y hasta la actualidad se ha mantenido esta diferencia. Ojo, es verdad que ha habido acercamientos recientes. En el año 65 del siglo pasado, el Papa Pablo VI y el patriarca Atenágoras I pues limaron muchísimos de estos aspectos, diríamos que establecieron una concordia, una buena vecindad. ¿Pero por qué no se unen ya las dos iglesias? Bueno, pues por muchos motivos, yo que sé, porque pertenecen ya a dos mitades diferenciadas como son la Europa occidental y oriental, a dos caminos históricos muy diferentes y a dos iglesias pues que se han acostumbrado ya a mantener esos ritos y esa identidad propia diferente. Habría como dos iglesias transnacionales hermanadas, pero que no sienten ya la necesidad de construir una unidad que sería artificiosa.
pero queda en cualquier caso establecido este acontecimiento notable que sucede poquitas décadas antes de nuestras cruzadas. Pues bien, vamos a ir llegando ya hacia la segunda mitad de la clase para ir concluyendo estos aspectos y hablar un poco del mundo musulmán. Pero antes, ¿cuál es la situación de Bizancio en ese siglo XI? Concretamente en ese año que aparece en pantalla el mapa de 1025. Pues bien, el cambio de milenio en Bizancio está marcado por uno de esos reinados que, hablando mal y pronto en la historia, podemos considerar como fuertes, en el sentido de fortaleza militar, reintegración de territorios imperiales, en fin, son casi 50 años de reinado de un señor que se conoce como Basilio II, que va a mantener a raya a vecinos incómodos, como pueden ser diversos musulmanes, luego diré quiénes, cómo se llaman, y al norte, pues los territorios búlgaros. De hecho, a este Basilio II se le conoce como Basilio Bulgaróctono, o el asesino de búlgaros. El problema es que tras el reinado de este señor, que morirá sin sucesión directa, vestirá el púrpura, vestirá la toga imperial de Basileus, su hermano, y se iniciarán una serie de reinados pues, caracterizados por su brevedad y por la incapacidad para mantener esa herencia reintegradora de fortaleza diplomática y militar de Basilio II. Pero no solo se inicia en este siglo XI un proceso de cierto retroceso en fuerza militar, sino que hay importantes cambios de tipo socioeconómico. Resumiéndolo mucho, que es lo que hago constantemente, resumir mucho, aunque os parezca que no, se suele decir que en el siglo XI el mundo bizantino inicia una especie de proceso de feudalización autóctona. ¿Qué significa esto? ¿Por qué es autóctona? Si es autóctono significa que es diferente a los procesos de feudalización que se han realizado en Occidente. Pero recordemos un poco qué significa este concepto. Cuando hablamos de feudalización, hablamos de un sistema de explotación del territorio donde una o varias figuras pactan la cesión del usufructo de una riqueza. En Occidente es fundamentalmente la tierra. Y esta tierra se entrega a cambio de una reciprocidad en forma de servicios militares en principio. En este caso, una diferencia radical con el feudalismo occidental en Bizancio es que quien cede el usufructo no es un señor feudal, no es un rey, no es el papa, es el propio Estado imperial, es ese imperio bizantino construido de una fuerte administración, como no tienen en Occidente. Y esta administración, este Estado, mantiene de manera muy clara la titularidad de esa tierra. Y no solo mantiene la titularidad de esa tierra, o sea, sé que puede realizar expropiaciones, puede reinvertir esa entrega de tierras, sino que mantiene la propiedad jurídica, la jurisdicción. Estas dos diferencias ya son tremendas. Os voy a poner un cuadrito en la pantalla para que podáis guiar un poco y ver estas diferencias entre el supuesto feudalismo bizantino, por cierto se denomina como pronoia, es el término que se utiliza, y el feudalismo occidental. Otra diferencia con el modelo occidental es que en Bizancio estas entregas son mucho más limitadas, ni son enajenables, ni son heredables, ni son divisibles. Al menos no en inicio. Esto ha cambiado hace mucho tiempo en el mundo occidental y muchos de esos feudos se dividen, se heredan. Hay mucho más descontrol por parte de las personas o las instituciones que en primer lugar concedieron estos feudos. También, mientras que en Occidente el proceso de feudalización está en buena medida protagonizado por aristocracias guerreras, hablamos largo y tendido de ellas en la clase anterior, o en su defecto, si me apuráis, instituciones eclesiásticas, en Bizancio tienen una centralidad muy importante, una figura noblecida, que no existe, no de esta manera en Occidente, que es lo que llamamos como las aristocracias civiles o cortesanas. Pensemos que dentro de esa continuidad romana en Constantinopla ha seguido existiendo un senado, una serie de magistraturas y muchos cargos que aunque son ya prácticamente solo honoríficos, simbólicos, siguen planteando a las noblezas la posibilidad de escalar posiciones sociales, no yendo por libre, no estableciéndose como señores feudales en algún sitio y haciendo caso o no a los reyes, sino hacer carrera personal, política, militar, acumular riqueza, acudiendo a Constantinopla y construyendo corte. Esto es otra muestra de continuidad romana. Esto pasaba con las cortes imperiales romanas. Mucha gente acudía a ese entorno
a medrar, a conseguir cargos, a conseguir posiciones, a aproximarse a la figura del emperador a ver si se le pegaba algo. Pues bien, esto es algo que sigue pasando en Bizancio. Además, otra diferencia, que la podéis, insisto, podéis seguir mi exposición en la pantalla, es que si bien en el mundo occidental el feudo generalmente es una tierra, en Oriente no necesariamente. Y estos receptores de feudos, los pronoiai o pronoiarios, si lo castellanizamos, no reciben tanto tierras como el derecho a administrarlas y fundamentalmente a recaudar impuestos fijos para el imperio. Ellos se quedan con un porcentaje. En cambio, su función, inicialmente, y aquí sí, es como el sistema occidental, es la de reclutar a los campesinos, al menos aquellos que tengan capacidad militar, y aportar contingentes a los ejércitos imperiales bizantinos, que, insisto, son ejércitos de conscriptos. ¿Qué significa esto? Porque son ejércitos un poco que heredan, salvando las distancias, esa vieja idea del ciudadano soldado. Voy a tener una serie de campesinos, y puede ser que sean pequeños propietarios, que tengan cierto dinero para mantenerse, para pagar unas armas que heredarán sus hijos, y estas personas, cuando yo las convoque, van a poder venir organizadas por esos pronaioi, por esos nobles intermedios, por esas gentes a las que yo he distribuido la administración del territorio, y van a formar parte de mi ejército. Y todo esto significa que por debajo de este reparto de feudos o de derechos administrativos o fiscales hay una base campesina. Y mientras en el mundo occidental lo estudiamos al desarrollar la noción de sistema señorial, hay una base servil mayoritariamente, con una situación mejor o peor según momentos y lugares, en el mundo bizantino el ideal que se va a mantener, entre comillas, aunque dañado en el siglo XI, insisto, es el de tener una gran masa de pequeños propietarios agricultores, que sean los que sostengan al imperio o bien luchando o bien pagando impuestos, para que al menos el imperio pueda pagar ejércitos mercenarios si es necesario. Hay que decir que otra continuidad romana bizantina es que siguen existiendo muchas masas de trabajadores esclavos. Y también se generalizan otras figuras como las de los colonos, ¿no? Que serían como arrendatarios que trabajan la tierra sin poder abandonarla, ni ser expulsados de ella, durante 30 años. Y tras esos 30 años acceden a la propiedad de esa tierra. Esto ata al campesino a la tierra, es cierto, pero le permite tener unas cuentas más saneadas. Insisto, no es altruismo humanitario el del imperio bizantino, sino que, tal y como han intentado realizar grandes imperios, el propio imperio romano, las dinastías chinas, otro ejemplo que me viene a la cabeza, necesito para mantener ejércitos estatales grandes y para mantener administraciones funcionariales grandes, sobre todo necesito tener una base fiscal muy fuerte. Y esto, por si no lo vais viendo ya, lo que todo el rato está reproduciendo es que en Bizancio siempre hubo, más débil, más fuerte, pero siempre hubo un estado de fondo, una administración, que delegó más, delegó menos en noblezas, en lo que queráis, pero estuvo mucho más presente, mientras que en Occidente es una ficción. En Occidente, el Estado termina saliendo por repetir tantas veces esa ficción. Es un Estado accidental. Lo inventan poco a poco los reyes o los papas. Se va a inventar a propósito de las propias cruzadas. Lo veremos, porque se perdió, porque quedó en gran medida fragmentado, disgregado tras la caída de la mitad occidental romana. Así que, ¿qué sacamos en limpio de todo esto? Más allá de que Occidente no es como Oriente. Lógicamente, pues que a la altura del siglo XI las complicadas, exigentes estructuras militares y fiscales bizantinas están un poquito de capa caída, ¿vale? Pensemos que ese estado bizantino, desde que se configura prácticamente como mitad oriental romana, ya no se enriquece a partir de conquistas porque apenas realiza conquistas. Entonces todos son gastos en general. Mantener la administración y mantener los ejércitos. Y por eso el presupuesto estatal depende muy fuertemente, ya lo he dicho, del pago de cada una de esas unidades familiares. Así que lo que vamos viendo a lo largo de estos siglos hasta llegar a la víspera de las cruzadas es que el imperio bizantino se ha ido quedando más y más reducido territorialmente, por lo tanto pierde masa, pierde territorios cultivables y pierde a sus cultivadores y pierde a esa gente que paga los impuestos y que forma ejércitos, con lo que está perdiendo músculo el imperio bizantino. Así que cada vez hay menos campesinos que puedan ser
conscriptos que puedan formar parte de esos ejércitos. De manera que el mundo bizantino tiene que ir recurriendo cada vez más a mercenarios. Invitar a combatientes de otras regiones a que acudan y, pues a través de ese dinero que sigue recaudando la oficina imperial, pagarles. Y por ejemplo, pues aquí vamos a tener a la figura que aparece en pantalla a la derecha, las famosas guardias varegas de Rusia, que son pues como tropas nórdicas que están en Constantinopla desde los tiempos de este Basilio II que he mencionado, y que durante siglos se van a seguir reclutando pues en las actuales Suecia, Dinamarca, Noruega o incluso Islandia. Y es una forma, por parte de los emperadores bizantinos, de los basileus, de tener a unas guardias urbanas que les sean más leales, pero son directamente mercenarios, tropas especializadas. Van a acudir otros mercenarios, anglosajones de Inglaterra, y, lo podéis adivinar, esos normandos que he mencionado antes, que ya habían estado sirviendo en Italia y que habían acabado haciendo de las suyas. Lo mismo pasará en territorio de lo que es la Grecia continental. Y pensad que esos normandos, cuando se han instalado en Italia, lo han hecho a expensas de los propios bizantinos, que todavía seguían teniendo pequeños trocitos de tierra allí en Italia. Bien, en este momento en el que, insisto, Bizancio pierde músculo fiscal, pierde músculo militar, se van a dar, qué casualidad, qué mala suerte, problemas fronterizos, obviamente de naturaleza militar. Ataques de esos normandos, lo acabo de mencionar, rebeliones de los búlgaros, de esos mismos pueblos a los que había metido en vereda, Basilio II décadas atrás, otros ataques de los rusos, y desde las fronteras orientales, los distintos grupos musulmanes, por ahora no entro en más detalle para no liaros, van a recrudecer sus ataques también. Todo esto va a llevar a una gran derrota militar, que es la derrota de la batalla conocida como Manzikert en el año de 1071, donde pues un ejército de 200.000 efectivos bizantinos, con mercenarios normandos incluidos, que por cierto desertarán en plena batalla, será derrotado ante pues unos señores, unos musulmanes, que son los turcos selyúcidas, de los que hablaré después. El propio emperador bizantino, un general llamado Romanos Diógenes, será capturado. Y en consonancia, después de esta derrota, pues el mundo bizantino pierde buena parte de esos territorios que había logrado reintegrar en los siglos anteriores. Y nuestro imperio bizantino en el siglo XI pues va a ser un imperio casi devenido en reino grande, porque ha perdido los territorios del actual Irán, de Irak, de Armenia, de buena parte de Anatolia, de Italia. Y sin embargo, a pesar de que parece que estoy contando la crónica de una caída en desgracia, de un debilitamiento de Bizancio en el siglo XI, acercándonos a las vísperas de las cruzadas, se va a producir un momento de desahogo, de cierta oxigenación de esas fronteras, de ese músculo militar, y todo en la figura de este emperador griego, de Alejo I, el primero de una nueva dinastía, la dinastía de los Comneno. Vamos a hablar mucho de ellos, sobre todo vamos a hablar mucho de una hija de este señor, Ana Comneno, que será historiadora y cronista, entre otras muchas cosas. Este señor, con sus leales, logrará mantener a raya a los normandos, que son muy revoltosos, como ya habéis visto, mantener a raya a esos turcos selyúcidas y a otros pueblos que han llegado de las estepas, cuyo nombre, por si a alguien le interesa, es el de los pechenegos, así se llaman, y todos estos frentes logrará resolverlos haciendo gala de esas tácticas híbridas entre guerra y diplomacia que caracterizan a los bizantinos. Parará en seco y pactará luego con los normandos en suelo griego, detendrá a los pechenegos y los integrará en el ejército, intentando instalarlos en zonas limítrofes, y establecerá alianzas con los líderes selyúcidas, incluso permitiendo que se instalen en Anatolia. Entonces, si esta dinastía de los Comneno, como digo, parece que estabiliza el imperio, y si este Alejo I es el que vive la llegada de los cruzados, ¿cómo se llega de una cosa a la otra? Pues bien, lo vamos a ver enseguida y con eso acabaremos la clase. Pero antes, lo prometido es deuda, quiero ofrecer unas pequeñas anotaciones sobre esos territorios imperiales que han ido quedando bajo dominio de, fundamentalmente, clanes árabes que han ido extendiendo a su llegada, tras sus conquistas, esa nueva religión que es el Islam.
Y en definitiva, aquí, entrando en este apartado, pues tengo que recordar lo que decía al comienzo de la clase, que yo solo quiero comentar alguna superficialidad, pero que incluso las superficialidades sobre la naturaleza, de la génesis, o sea, de la expansión, del dominio y de la religión islámica y de los pueblos que la han extendido o la han desarrollado, es de por sí compleja. Así que si alguien necesita tomar una pausa, beber un poquito de agua, dar un paseo o escuchar esto que queda de clase en una segunda sesión, yo lo entendería y lo imitaría. Bien. Cuando hablamos de la expansión del Islam, solemos hablar de la expansión del Islam. Yo ya veis que en la pantalla he puesto otra cosa, he puesto la expansión árabe. Cuando hablamos de la expansión del Islam en los siglos VII y VIII, en realidad lo que estamos hablando, lo sepamos o no, es sobre todo de la expansión de una serie de clanes de origen arábigo. Gentes que vienen del sur de esa península de Arabia. Una serie de tribus, de clanes, como digo, que en vez de permanecer en un proceso más o menos intermitente de unión-desunión, luchas intestinas y enfrentamientos tribales, por diversos motivos se han ido unificando en torno a ese territorio de la Meca. Hay una argamasa que ha permitido que se unifiquen, que es un nuevo sentir religioso, lo que será, pero no inmediatamente, el Islam que nosotros conocemos, y dirigidos por diversas figuras carismáticas, la más famosa es la del profeta Mahoma, Muhammad, pues van a ir extendiendo su dominio y van a tener mucho éxito. Pero insisto, aunque lo hemos estudiado como una religión que nace así y se expande, en realidad lo que sucede es que hay unos grupos seminómadas que, como tantas veces en la historia, ya procedan de esta península, ya procedan de los territorios esteparios de Asia Central, tienen éxito en el sentido de que se alían y militarmente se imponen a sus vecinos y los conquistan. Tenemos que explicar qué pasa cuando los conquistan, qué van a hacer luego. Pues bien, volvamos a empezar. El Islam. La tradición islámica ni es monolítica, no es una religión única y está todo claro, como no lo ha sido con el cristianismo, ni surge de la noche a la mañana. Si la vida y prédica de Muhammad, el profeta de Alá, se desarrolla entre finales del siglo VI y comienzos del VII, la compilación de sus enseñanzas, lo que será luego el Corán, no se va a realizar mientras él esté vivo. Eso para empezar. O sea, sé que se va a ir desarrollando posteriormente. Y este texto, si alguien ha leído algo de él, si ha intentado alguna vez leerlo, pues habrá notado, y si no se lo digo yo, que no es como una Biblia, que lo puedes ir leyendo y más o menos después de las distintas traducciones y actualizaciones lo lees linealmente y te enteras, sino que requiere de un estudio y de unos conocimientos previos, de comentarios, de exégesis, que las llamamos así. Y toda esta especie de reflexión y guía y puesta por escrito va a tardar en elaborarse. Y va a tardar 100, 200, 300 años en perfilarse. Es un poco como el Nuevo Testamento, que no surge así de la noche a la mañana, sino que se va a ir elaborando lentamente. Por lo tanto, no tiene nada que ver el mundo islámico, incluso en su propia entidad religiosa, en el siglo XI que en el siglo VII. En el siglo VII está en pañales, para que nos entendamos. Y este Islam, en esa época de conformación, no es tampoco todavía una religión netamente diferenciada, como la podemos ver a día de hoy, frente a otras modalidades que existen en esa época de cristianismo y de judaísmo. Que, vuelvo a insistir sobre ello, en la época en la que nace esta nueva sensibilidad que será el Islam, ese cristianismo y ese judaísmo conocía muchísimas desviaciones doctrinales. Y por si eso no fuera suficiente en este entorno próximo oriental, es que había otras religiones también monoteístas, como el zoroastrismo, y más religiones, maniqueísmo, habría muchas más. No voy a entrar en ellas para que no nos estalle la cabeza. Pero en general todas ellas tenían en común dos aspectos. Uno, en este entorno arábigo podían servir como vínculos entre grupos clánicos o de poder, ¿no? En aquellas relaciones donde las relaciones familiares no son ya suficientes, pues igual varias familias podrían estar enfrentadas, pero esta comunidad religiosa que se va creando genera una cierta unidad. Nos podemos pelear, podemos tener nuestras disensiones, pero empezamos a leernos en una comunidad religiosa.
Y, insisto, había otro elemento en común en todas estas religiones de la época, y es que hay una serie de visiones mesiánicas y escatológicas. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que es un universo donde destaca la proliferación de profecías, milagros, hombres santos. Todo esto está a la orden del día. Y en este contexto confuso, maleable, dinámico, es en el que surge el Islam. Es una religión monoteísta más, que en origen no se diferencia o no se diferencia mucho de otras casi hermanas, de otras religiones que son, al fin y al cabo, religiones abrahámicas. Todas forman parte de un mismo tronco común. Así que el Islam se configura lentamente, no es una religión que estos clanes árabes busquen imponer al resto, no es su prioridad, ni realizan sus conquistas los árabes con un afán de yihad ni nada que se le parezca, ni de guerra santa para convertir a todo el mundo al Islam. Eso es una bobada, con perdón, que se nos ha contado a nosotros, no sé si desde la ignorancia, desde la mala intención. Es una lectura de la historia a contrapelo. No es lo que certifica el estudio de esta época. Estos árabes, insisto, son grupos clánicos y seminómadas para los que los pillajes o las agresiones mutuas hacia terceros no son raras y encuentran en esta religiosidad nueva una argamasa que configura una especie de confederación de clanes unidas en una comunidad de propósito, esta comunidad de creyentes que va a ser la UMA, que aparece en pantalla. Esta campaña de depredación y pillaje que llevan a cabo alcanza un éxito que no habían vivido antes y por lo tanto se extenderán en un territorio que ya no será étnicamente árabe. Y además estos clanes tendrán que decidir cómo van a gestionar el liderazgo religioso que los ha mantenido unidos hasta el momento. Porque evidentemente el profeta, el que será luego el profeta, Mohamed, cuya tradición se tiene que elaborar lentamente, desde el 632 ya no está vivo, ya no dirige a nadie. Así que vamos a ir entrando en etapas de la historia islámica, como la de los primeros califas o sucesores de Mahoma. La tradición islámica, que es una tradición posterior, va a elaborar muchas explicaciones sobre el momento de la sucesión de Mahoma, que va a ser ese acontecimiento donde hunden sus raíces las distintas vías de legitimación de la tradición islámica. Que si el descendiente de Mahoma debe ser elegido entre esa umma o comunidad religiosa por aclamación. Para algunos, esta elección se tiene que realizar dentro de la tribu a la que pertenecía el profeta. Para otros, se puede elegir entre toda la comunidad islámica. Se elija quien se elija, siempre y cuando sea un líder religioso aceptable. O no, para otros, tiene que ser el descendiente de Mahoma, el sucesor tiene que ser descendiente de Ali, que fue primo y yerno de Mahoma, y que para estas gentes musulmanas fue elegido por el propio profeta. En fin, aquí lo que estoy hablando es de diversas tradiciones de las que habréis oído hablar, el sunismo, el chiismo y otras, que dan complejidad al mundo islámico. Pero esto, insisto, se va a ir elaborando poco a poco. El caso es que los grupos árabes van saliendo de Arabia, van conquistando territorios que habían pertenecido al imperio persa, el actual Irán, Palestina, Egipto, y van a ir extendiéndose por el norte de África hasta, bien lo sabéis, llegar a la propia península ibérica. La forma en la que estos grupos, que insisto, nuclearmente son árabes, van a organizar esta especie de gigantesco estado multiétnico que han conquistado, es una constante improvisación permanente, y este dominio árabe va disgregándose en grupos de poder que generalmente se van a instalar en ciudades, apoyadas por soldados pertenecientes a un grupo étnico, a un clan, diferente al de la población autóctona. Pues si queremos entenderlo así, pues si alguien se está perdiendo, y sería lo normal, la conquista o expansión árabe no se traduce, repito, no se traduce en la construcción de un imperio centralizado, sino en todo caso en la extensión de dinastías locales más o menos leales de cara a un centro, ¿vale? Y el primer ejemplo de centro, de gran territorio organizado de esta manera que he descrito, es el califato omeya, que aparece representado en pantalla, que es el más extenso, el que llega desde la península en occidente hasta bien entrado el territorio asiático en el este. Va a llegar a haber comunidades musulmanas incluso en la lejana China.
Pues bien, en este amplio territorio, una minoría árabe es dominante frente a muchísimas poblaciones conquistadas que tienen distintas etnias y distintas religiones, que son respetadas en principio. A esas otras confesionalidades se les piden una serie de impuestos concretos, es verdad, la famosa jizya, pero también los grupos musulmanes pagan otros impuestos, que es la limosna obligatoria y uno de los pilares esenciales del Islam, el zakat. Entonces aquí pues todo el mundo paga, como digo, y esas comunidades que tienen otra confesionalidad, lo que les piden esos grupos de mando árabes no es que se hagan musulmanes de la noche a la mañana. Ojo, va a haber élites que voluntariamente y dado el contexto se van a querer convertir. Pero lo que les piden las autoridades árabes es esa obediencia y ese pago, y punto. Así que las tensiones o la violencia religiosa no va a ser un hecho relevante en este periodo. Sí lo van a ser los conflictos internos, concretamente de las distintas tradiciones islámicas que, como he dicho, se han ido generando. Porque esos omeyas van a construir dinastías reinantes, donde hay un califa, luego hablaré de esto del califa, que tiene un sucesor, y este a su vez tiene un sucesor, y ahí tienes una dinastía. Y esto va a ir generando oposición, fundamentalmente de dos grandes grupos. El de los partidarios de la línea de continuación de Alí, ese yerno de Mahoma, que son los alíes, o sea, los posteriores chiíes, literalmente esto significa partidarios de Alí, y otro grupo que se llama, que son los jarijíes, que entienden que la comunidad debe estar dirigida por el líder espiritual más digno de todos. Y para ellos estos omeyas pues son unos impíos y están muy lejos de ser los elementos más dignos de esa comunidad. Este clima levantisco acaba generando una rebelión generalizada donde una rama secundaria del clan al que había pertenecido el profeta, los abasíes, va a tomar el poder, apoyado pues, por esos grupos que acabo de mencionar, jarijíes y alíes. El líder de estos abasíes entra en el año 749 en la ciudad islámica de Kufa, en el sur del actual Irak, y se proclama califa, iniciando una represión brutal de todos los miembros de esa familia omeya. Solo quedará de los omeyas un sucesor en Al-Ándalus, que iniciará pues, una dinastía diferenciada. Pero bueno, estos abasíes, lo cierto es que van a acabar cayendo en esa misma patrimonialización del poder que los omeyas. O sea, sí, que van a ignorar las exigencias, las pretensiones espirituales de esos aliados que han tenido, que son, por así decirlo y simplificando un poco, más puristas que ellos. Estos abasíes son, por cierto, los que construyen ya sobre esa base del territorio omeya una especie como de idea imperial islámica, ¿no? Es donde aquí se ha consolidado ya el Islam como esa religión. Hay una gran capital que se construye de la nada a orillas del Tigris, que es Bagdad, una ciudad de adobe revestida de azulejo, magnificente, que conecta con la ruta de la seda que atraviesa el continente hasta China. Es un territorio en el que sigue existiendo esa diferencia religiosa. Os pongo un solo ejemplo, que es claro por sí mismo. Es que va a existir un patriarcado de Bagdad, un patriarcado de iglesias cristianas orientales. Los cristianos orientales siguen existiendo en este mundo islámico, solo que van a acabar hablando o árabe, o siríaco, o las lenguas orientales, van a vestir siguiendo esas modas árabes, van a impregnarse de esa cultura musulmana. Cuando los cruzados lleguen a estas tierras, no solo van a encontrar musulmanes, van a encontrar cristianos. Lo que pasa es que no los van a identificar fácilmente porque les van a parecer todos iguales. Y cuando digo iguales, es que lo que les van a parecer son diferentes. Diferentes a lo que ellos están acostumbrados. Pues bien, los abasíes siguen manteniendo esta diferencia étnica y religiosa. Van a construir también grandes ejércitos que van a ser fundamentalmente mercenarios. En un principio, esta idea de los mercenarios, que también los llamamos mamelucos, ¿no? Responde al mandamiento, al principio de fe islámico de que un musulmán no debe derramar la sangre de otro correligionario suyo, de otro musulmán. Por lo tanto, que mejor que buscar a una persona que no lo sea o que sea un converso que haga la guerra por ti. En este caso van a ser sobre todo gentes del norte de África o del África sudanesa o de Centroasia, los famosos pueblos túrquicos, quienes las redes de mercado de esclavos árabes
van a ir trayendo hacia el centro de este mundo musulmán y van a poner a cabeza de los ejércitos. Pues bien, esto es algo que van a generalizar estos califas abasíes. Y ahora que hablo sobre los califas, que os había dicho antes que diría algo al respecto. Fijaros qué definición encuentro en Google, en la red, cuando le pregunto qué diferencia hay entre un sultán y un califa. Y me lo da clarito Paladino. El sultán es el representante de la autoridad civil y esto lo diferencia del califa, que es la máxima autoridad religiosa y política. ¡Wow! ¿Cómo se come esto? O sea, si el sultán es la máxima autoridad civil, es la máxima autoridad política. Y entonces también es el califa la máxima autoridad política. ¿En qué quedamos? Todo esto responde a otro prejuicio que tenemos establecido nosotros, y es que los musulmanes no diferencian religión de política. De esto ya hablé en la anterior clase. Son dos términos que no podemos lanzar a la Edad Media y pretender que expliquen nada. Resumiendo mucho, el mundo islámico entiende y participa de los mismos debates que el mundo occidental cristiano que he debatido. Y no tienen en ningún momento una figura que aúne el poder terrenal y el espiritual de un modo autocrático o absoluto. Para nada. Es más fácil encontrar reyes en Occidente que tienen más poder, hablando así en plata, que muchos de estos califas. Y en todo caso, si queréis una diferencia, el califa es una especie de líder religioso, un líder de la comunidad, responsable de mantener a esa comunidad, pero no hace o dice lo que quiera, ni siquiera en asuntos religiosos, que para eso en el mundo islámico hay todo tipo de figuras y escuelas religiosas, legales, los famosos cadíes, los ulamas, tienen figuras también de líderes religiosos, los imanes, un montón de categorías y de cosas que no podemos desarrollar que hacen que haya que discutir mucho la idea de que los musulmanes son dirigidos por teócratas. Esto no es así. Y esos sultanes no dejan de ser otros cargos, como puede haber también en el lenguaje del mundo islámico. Ahí existen reyes, existen gobernadores, existen generales. Pues bien, los sultanes son este tipo de cargos, cargos delegados de mando, como pueden ser en otros lugares, yo que sé, un estratega en el mundo bizantino, un varón en el mundo cristiano. Pues bien, aclarado, o por lo menos deshecho este entuerto, vamos a volver, estamos viendo muchos mapas, ¿verdad?, en esta clase, a presentar a esos últimos actores que yo ya había mencionado, que eran los turcos selyúcidas. ¿Y quiénes son estos selyúcidas? Pues bueno, son pueblos túrquicos, pueblos que vienen del centro de Asia y que han ido llegando al territorio próximo oriental con anterioridad al año 1000, solo que han ido llegando como esclavos mamelucos. O sea, han formado parte de esos ejércitos privados de los clanes árabes. Pero ahora, en el siglo XI, llegan en masa y van a amenazar a la propia Bagdad, a la propia capital de este dominio abasí. Y este califa abasí va a intentar navegar estas aguas elevando al líder de esos turcos al rango de sultán. O sea que vamos a tener a un califa abasí como líder un poco del cotarro en Bagdad, pero sin ser ese mandamás que imaginábamos, o que quizá alguno imaginabais, y va a colocar a un sultán turco para que le sirva un poco de general y de militar. ¿Pero de militar dónde? Pues bien, en este momento en el que llegan los turcos selyúcidas, el mundo islámico está dividido en dos grandes poderes. Esa dinastía abasí, en naranja suavecito en el mapa, y esos territorios en torno al Cairo, esos territorios en torno a Egipto, que están dirigidos por una nueva dinastía, que es la dinastía fatimí. Estos fatimís, que toman el nombre de la hija de Mahoma, aquella que se casó con Ali, el yerno de Mahoma, y que son una de las dos ramas de pues algo que se llama el ismailismo, que a su vez deriva del chiismo, o sea, por resumir mucho, grupos musulmanes opuestos al dominio abasí, que han conquistado Egipto en el siglo IX y que van a darles muchos problemas a estos abasíes de Bagdad. ¿Por qué? Porque van a conquistar también, se van a hacer en el siglo XI con Siria, con Palestina y con la propia Jerusalén. En este mundo, insisto, en el que hay dos grandes poderes musulmanes enfrentados, fatimíes al oeste y abasíes al este, llegan estos turcos,
se hacen musulmanes y se van a aliar en principio con los abasíes y les van a servir como combatientes. Los abasíes, que no quieren tenerlos cerca, no sea que se les ocurra instalarse y tomar el poder, a mí los selyúcidas me recuerdan a los normandos en el mundo occidental, pues bien, estos abasíes los envían al oeste a luchar contra los fatimíes. El problema es que los turcos selyúcidas van a tantear a los bizantinos, que están flojitos en esta época, y les van a derrotar en esa batalla de Manzikert que he mencionado antes. Con lo que esos turcos se van a venir arriba y van a hacer precisamente lo que los abasíes no hubieran deseado que hicieran, que es establecerse en el territorio y generar diversas dinastías. Así que llegando a esto, que ya os juro que es la recta final de la clase, vamos a recapitular un poco para ver dónde nos encontramos. Vamos allá. Tenemos al mundo occidental, que pretende reafirmarse y reubicarse frente al imperio bizantino que conoce mal y ante el que hay rechazo. Occidente ha ido reinterpretando a su manera el pasado romano, y subrayo lo de reinterpretando a su manera, y entiende que el mundo bizantino no se ajusta a ese modelo. ¿Por qué? Porque hay herencias helenísticas, desarrollos teológicos que Occidente no ha seguido. Y, en última instancia, esta extrañeza, este rechazo se produce porque Occidente perdió la continuidad romana y no entiende bien unos elementos que ha tenido que resignificar. Hablando en cristiano, se los ha medio inventado. En el fondo, el argumento principal que tiene Occidente no es el de la legalidad romana, que en cierta manera perdió o olvidó, es el de la fuerza. Y para ellos la unidad oriental no ofrece una idea de fuerza que puedan reconocer. Lo cual nos lleva a ese imperio bizantino, que sigue siendo capaz, pero que está retraído. El imperio bizantino, lo hemos dicho ya, es la continuidad. Bizancio no es un mundo ajeno al occidente cristiano. Participa de muchas ideas similares y algunas las hemos visto. Pero hay, ¿cómo decirlo?, una especie de mayor certidumbre organizativa y espiritual. Está más claro qué se defiende y está más claro quién lo defiende. Para la parte oriental, la parte occidental cristiana es una vieja sombra de lo que fue. Es una zona barbarizada, descontrolada, una zona que se perdió pronto, como se han perdido otros territorios de la faja siro-palestina, Egipto, etc. Es un mundo semisalvaje que genera luchadores muy valiosos. Los bizantinos van a valorar mucho la capacidad militar occidental, pero también la van a temer. Son conscientes de que son una bomba de relojería que hay que manejar. En este sentido, Bizancio se relaciona con los pueblos del occidente cristiano como con los pueblos del este. Independientemente de la afinidad religiosa, todos tienen algo de extraño e inquietante y pueden ser indómitos, pero una buena diplomacia y la flexibilidad bizantina los mantiene a raya. Y frente a todo esto, el mundo musulmán, un mundo que a comienzos del siglo XI estaba dividido en dos mitades, la abasí y la fatimí, pero que queda seriamente afectada por la llegada de estos turcos selyúcidas. Y todos estos grupos que tienen en común esa confesionalidad musulmana, para la última década del siglo XI, cuando van a convocarse las cruzadas, están en un proceso de redefinición y de gran desunión. Hay unos grupos de turcos selyúcidas que han establecido sus propios dominios en torno a Irak, a Irán y a Asia Central. Y entre los años 1092 y 1094 están protagonizando crisis sucesorias, están peleando entre sí. Hay otra segunda rama de turcos selyúcidas que están establecidos en Siria, en torno a las ciudades de Alepo, Antioquía, la ciudad sagrada de Homs, Damasco y Jerusalén. Todo esto se lo han quitado a los fatimíes. Pero en el año 1095 hay también varios líderes que están enfrentados. Aquí es donde van a llegar los cruzados. Aquí es donde van a golpear primero y van a encontrar un territorio en lucha intestina. En Anatolia, más al norte, ha surgido también un nuevo sultanato turco-selyúcida. Hay hasta 3 grandes ramas de turcos selyúcidas. Esta tercera es la del sultanato del Rum, que durante un tiempo se ha entendido con Bizancio, pero que ya a finales del siglo XI va un poco por libro. Pero sorpresa, en el año 1092 están peleados con otros señores de la guerra locales. Y en Califa, para rematar todo esto, la guinda del pastel, ha muerto el califa fatimí en el año de 1094. Así que los turcos selyúcidas lo que han hecho
es hacer una especie de Macedonia de frutas en este territorio. Los abasíes están superados, los fatimíes durante un tiempo han quedado también fuera de juego. De hecho, los fatimíes se van a ver en tal situación contra estos selyúcidas que durante un tiempo, cuando lleguen los cruzados, se van a plantear si se pueden aliar con ellos. E incluso los propios señores turcos, algunos de ellos también van a estar abiertos a entenderse con estos cruzados. Así que conclusión de todo esto, que sé que ha sido complejísimo, lo sé, pero fijaros si hemos podido desmontar lugares comunes. No está siendo en todo este territorio el factor religioso un factor clave para el enfrentamiento, sino los dominios. Para el Imperio Bizantino mantener su continuidad y para todas estas familias clánicas y todas estas dinastías musulmanas, las luchas no están siendo tanto religiosas como de dominio, de unas frente a las otras. Yo mando aquí y tú mandas allá. Y este va a ser el panorama que van a encontrar los cruzados. Y es con esta recapitulación con la que vamos a acabar la sesión de hoy. Yo solo os invito ya a que... Ahora empiezo. Y es con esta última recapitulación con la que vamos a dar por finalizada esta sesión. Solo os invito a que podáis leer la lectura seleccionada para esta semana de la investigadora de Bizancio Judith Herring, en la que nos hablará sobre la sociedad cosmopolita que es Bizancio y concretamente nos hablará sobre esa joya de la corona que es la Nueva Roma o ciudad de Constantinopla. Me despido aquí y os dejo que podáis escuchar o reescuchar, igual es necesario esta sesión, y que podáis ir trabajando estos contenidos. Son los más complejos del curso en realidad. Entender los puntos de partida del occidente cristiano, de Bizancio y del mundo islámico. Cuando en la siguiente sesión empecemos ya el desarrollo más bien episódico de las cruzadas, si tenemos más o menos clara esta base, todo va a ir como la seda. Ya lo veréis. Mientras tanto, que paséis una buena semana.